buen día. Vamos a hablar, a conversar con Mauricio Castaldo. Lo invitamos a saludar a Mauricio. Te saludamos primero, Mauricio, a saludar a la audiencia de La Brújula y a Mario Macitelli, su conductor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto poder charlar con ustedes. Muy bien. Mauricio Castaldo es profesor de Historia y dirigente docente en la localidad de María Grande, es una localidad a 50 kilómetros de Paraná. Mauricio ha apoyado públicamente las acciones del proyecto Artigas en relación a la estancia de la familia Echeverri en la zona de Santa Elena. Brevemente, porque no es ese el tema principal que queremos conversar, Mauricio, te diría que digas lo que te ha quedado de esa experiencia. Sí, bueno, una experiencia importante en el marco de los debates y las luchas que se vienen dando en Entre Ríos, una experiencia importante por lo duro, digamos, del enfrentamiento, sobre todo en términos ideológicos y sociales, y fue una experiencia que mostró las caras, digamos, de distintos sectores políticos y sociales de la provincia, la mostró públicamente, ¿no? Por un lado queda la solidaridad de distintas organizaciones sociales y gremiales hacia el proyecto agroecológico Artigas, un proyecto que queda en puntos suspensivos y seguimos peleando por el mismo. En ese primer momento el proyecto agroecológico iba de la mano de la recuperación de Dolores Echeverri de la parte de su herencia, que ella planteaba ahí en la estancia, en Santa Elena, recuperar su estancia, la parte de su herencia, y allí mismo ceder su parte para el proyecto agroecológico Artigas. Eso era un primer momento. Esa lucha se perdió, por lo que ya sabemos. La justicia entrerriana termina fallando a favor de desalojar, digamos, de que los militantes sociales y los integrantes del proyecto Artigas desalojen la estancia. Por tanto, ese primer intento de llevar adelante el proyecto queda suspendido y se queda la expectativa de qué puede pasar. El proyecto Artigas se está peleando ahora públicamente para que la justicia entrerriana le devuelva las tierras que los Echeverri varones se apropiaron de la escuela de Quebracho, de la escuela agrotécnica que está ahí cerquita. Vos estás interviniendo en eso, en ese movimiento, sí, por la recuperación de las 70 hectáreas de la escuela. Comenta, por favor, yo creo que es importante para esta conversación, la escucha un público del oeste del Gran Buenos Aires. Comentá las amenazas que vos has recibido en tu propia ciudad, que describamos, por lo menos la ciudad es una ciudad de ¿cuánto? 20.000 habitantes. No, menos, entre 10, 11.000, 10.000, 12.000. Es un pueblo chico, María Grande, sí. Sí, en el medio de esos debates, en el momento en que los militantes de Proyecto Artigas estaban en la estancia y estaba el reclamo de los Echeverri y de los sectores agrarios vinculados al echeverismo y a la monoproducción sojera, digamos, en ese interín, integrantes del proyecto Artigas que traían mercaderías y remedios para los que estaban dentro de la estancia, nos pidieron alojamiento en la María Grande. Algunos de esos militantes son docentes de base de SUTEBA, de base de CETERA, por tanto, obviamente nosotros reglamentariamente tienen en forma gratuita alojamiento en la María Grande. Los alojamos de un viernes para un sábado, y el día sábado nos encontramos con una campaña de odio generada por un asesor político del gobierno municipal, del gobierno de Juntos por el Cambio en María Grande, del macrismo, de un asesor político municipal que vivía en Paraná y que a través de distintas personas había sacado fotos de la puerta de la gente que estaba en la María Grande y estaba insultando, ¿no? Empezó una campaña de odio e insultos hacia María Grande primero y hacia mi persona y mi familia después,
agregándole algunas mentiras de que alojábamos gente para tomar tierras en Colonia Vivo, en otros lugares, y todo lo que hace, digamos, el agite que hace la derecha en Argentina con noticias falsas, manipulando, etcétera, etcétera. Claro. Hicieron incluso una amenaza por WhatsApp que andaba circulando de que iban a hacer una marcha de un escrache a mi casa, a mi familia, que no se concretó debido a la solidaridad social, gremial. Hicimos la denuncia, trabajó la abogada de ACMER, por supuesto, a favor nuestro, hicimos una presentación en el Ministerio de Gobierno de la provincia contra la campaña de odio, etcétera. Pero, digamos, yo no había dimensionado hasta dónde había llegado la locura ideológica, el odio ideológico en medio de esta cuarentena. Sí sé que hay sectores de la derecha argentina muy envenenados ideológicamente, con el kirchnerismo, con el peronismo, con la cuarentena, y envenenados permanentemente con las operaciones mediáticas de los distintos canales de televisión, especialmente de Buenos Aires. Sí, sabía que el veneno estaba dando vuelta, pero no que había llegado hasta este punto de que en un pueblo chico con merendero pudieran amenazar a mí y a mi familia, de que ponía en riesgo la ciudad, de que yo había traído gente que con coronavirus, que íbamos a circular coronavirus, por supuesto fue falso. Y lo peor es que a las poquitas horas de que mienten y difaman y amenazan a mi familia, el propio intendente radical de mi ciudad sale a reconocer que su hija participaba de fiestas clandestinas, una fiesta clandestina, un cumpleaños clandestino, en el marco de la cuarentena, es decir, que era absolutamente, no les preocupaba ni la salud ni el coronavirus de Mérida de nuestros residentes en ACMER, sino que realmente era una campaña de odio político, ideológico, muy desagradable, y que lamentablemente quedó instalada. Hay pequeños grupos sociales, políticos, anti todo en María Grande, como en toda la Argentina, que insultan, difaman por las redes, y verdaderamente es un espectáculo triste, bochornoso y absolutamente indignante, ¿no es cierto? Más para un pueblo chico. Y bueno, ojalá el debate político pueda madurar en Argentina. Todas las discusiones son bienvenidas, las discusiones sobre las miradas que tenemos sobre la realidad, pero me parece que una sociedad madura, democrática, debería establecer ciertas bases sobre qué discutir, digamos. Podemos discutir si te gusta un partido o no, un gobierno o no, decisiones o no, pero defender la salud de la población, evitar que los hospitales colapsen, como defender ciertas cuestiones básicas, como por ejemplo los derechos humanos, el repudio a la dictadura militar. Es decir, las sociedades democráticas establecen ciertas bases de acuerdo para las discusiones posteriores en la política, y eso algunos sectores ultraconservadores en Argentina en los últimos tiempos, últimos 2 o 3 años, han perdido ciertos códigos democráticos, y eso se ve en los pueblos chicos como en el mío, ¿no? Claro. Yo te invitaría como profesor de historia que sos, ¿no es cierto? Pero además venís haciendo una actividad de investigación de la historia de cómo se pobló la provincia, es decir, tenés un conocimiento de cómo fue el proceso allá iniciado en el siglo XIX, cómo se pobló y cómo se planteó el trabajo de la tierra, la siembra, la creación de establecimientos que produjeran alimentos, y que, bueno, el comienzo de la ganadería, que no era ganadería originalmente. Yo te invitaría a que brevemente lo desarrolles a eso. Mucho tiempo no tenemos, ¿no te aclaras? Sí, es muy rica la historia de las concepciones de la tierra en Entre Ríos y en la región, y de la lucha por la distribución de la tierra. Por supuesto es interesante, no tenemos tiempo, pero por un lado está la concepción de la nación charrúa, del pueblo charrúa que habitó nuestra región, una concepción de apertura, de solidaridad, digamos, a los necesitados, muy interesante de parte del pueblo charrúa. En la época colonial, muchos perseguidos por la colonización encontraban abrigo, y un compañero o una compañera en la tontería charrúa, especialmente en la selva de Montiel, en el centro de Entre Ríos.
es una concepción de tierra abierta, de amistad, de fraternidad, en el medio, por supuesto, de la lucha anticolonial, de la resistencia. Y por otro lado, la relación de los guaraníes con la tierra, de la búsqueda de la tierra sin mal, que es parte de las concepciones guaraníes de la tierra, que es una concepción muy hermosa, una concepción ecológica, diríamos hoy. Y después, en la era colonial, Entre Ríos fue poblada tardíamente, y sí tenemos la presencia de las estancias jesuíticas, de los jesuitas en el norte de Entre Ríos, que va a ser, digamos, la base de los que después en el siglo XIX, en la era criolla, va a ser la estancia del Estado, ya en la época de Urquiza, como Urquiza, gobernador primero, fue presidente de la Confederación Argentina, va a continuar esa idea de estancias comunitarias o de estancia del Estado, donde la ganadería, que fue la principal riqueza en la época colonial y en la era criolla, en la era de los gobernantes criollos, la ganadería incluso en las estancias del Estado estaba al servicio de cubrir las necesidades de la tropa y de la población, digamos. Había, por Y eran supuesto, una negocios. fuente de ingresos también, Y por entiendo. eso, Y era la estructura del ejército de la sí, provincia. sí, y Urquiza coloca un Artigas, a Santiago Artigas, hijo del prócer, aunque había sido un chico que fue educado por Rivera, por los colorados uruguayos, lo coloca como jefe ahí de las estancias del Estado, como administrador de las estancias del Estado, Urquiza, así que por ese lado es muy interesante, digamos, la disputa por la tierra. Los colonos, en 1783, todavía en la era colonial, los colonos entre Ríos, en la zona de concesión de Uruguay, elevaron una carta al rey de España, al rey Carlos, pidiendo seguridad sobre la tierra, porque había políticos coloniales de Buenos Aires y Santa Fe que se repartían las tierras entre Ríos entre sus amigos. Había mucha inseguridad en la propiedad de la tierra, incluso en los propios colonos, en los blancos españoles, digamos. Entonces, el propio Rocamora, como comandante de Entre Ríos, que es en 1780 el funcionario colonial que le da el nombre a Entre Ríos, que en un documento escribe por primera vez el nombre Entre Ríos, plantea la organización de las ciudades y la organización de los lotes para cada familia, si bien está hablado para cada familia blanca, digamos, colonial, pero tenemos ahí una discusión sobre la tierra que tiene concepciones muy ricas en el pueblo guaraní, en el pueblo charrúa, en las estancias jesuíticas, en la disputa de los propios colonizadores europeos, y después en la era criolla ni hablar. Artigas funda el federalismo con una promesa en 1815 de distribución agraria, de distribución de la tierra para los más humildes, y después los caudillos siguientes eran estancieros, eran latifundistas como Urquiza, pero la lucha por la tierra o la distribución siempre estuvo, como decíamos, y la estancia del Estado. Así que Urquiza no podía tener todo el poder político si en parte no cedía un poco a los intereses del pueblo. Ningún poder se sostiene si está pensando solamente en los intereses particulares del que gobierna. En algún momento tiene que ceder algo hacia los demás para sostenerse en el gobierno. Y las estancias del Estado en la época de Urquiza, como las colonias agrarias que fue fundando con colonos europeos, con inmigrantes que vinieron de Europa, de Francia, de Suiza, la colonia San José cerca de Colón y otras que se fueron fundando, de alguna manera marcan un poco la importancia de la distribución de la tierra o lo central que era la tierra en Entre Ríos en el siglo XIX. Después va a haber otras colonias de inmigrantes alemanes, corridos allá por los rusos en la zona del Volga, por el autoritarismo ruso o zarista, y las colonias judías, ni hablar, que tienen una riqueza extraordinaria de desarrollo en Entre Ríos, en la zona del Montiel, en el departamento de La Paz. La tierra entrerriana, incluso con gobiernos conservadores, que eran los que ya estamos en 1880, 1900, cedían estas tierras para colonos que eran perseguidos en Europa o en Rusia violentamente, digamos, y que en Entre Ríos, en la distribución de la tierra, encontraron una oportunidad. Ahí tenemos que nombrarlo a Alejo Peiré, ¿no es cierto? Claro. Alejo Peiré fue un extraordinario educador francés que vivió en Entre Ríos, fue docente del Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, el gran colegio del siglo XIX y del siglo XX, donde se formó tanta gente, gobernantes, sobre todo dirigentes. Y bueno, Peiré fue un federalista convencido, un francés que se entrerrianizó, el primer intendente de la colonia San José, un tipo preocupado por la educación popular, por la justicia. Le discutió a Urquiza que tenía que elegir el futuro, si el futuro era la colonia, si colonizar la tierra, fundar pueblos, distribuir tierras, que es una idea artiguista, digamos,
o la estancia. Peiré le dijo a Urquiza, usted tiene que elegir, general, o la colonia o la estancia. Y por supuesto que Urquiza, que hacía equilibrio, más bien, como sabemos, pensaba más en las estancias, digamos, en las estancias privadas, tanto suya como de sus amigos de la política y del poder económico. Pero por ahí, que decíamos, Urquiza cedía con el tema de algunas estancias del Estado y algunas colonias, sí es cierto equilibrio, digamos. Pero sí, Alejo Peiret es una de los grandes valores, de las grandes figuras para pensar la historia de la lucha por la tierra y la discusión. Después fue inspector de colonias en Argentina, ya sobre el final de su vida, en la época de los conservadores, el roquismo. Peiret tiene algunos trabajos de inspección de las colonias y fue uno de los preocupados, digamos, por la distribución de la tierra para que el pueblo tenga un lugar digno donde vivir, donde trabajar. Agreguemos que representó los grupos socialistas de Argentina en la fundación en 1809 de la Segunda Internacional Socialista. Aquella internacional, aquella reunión de París que estableció el 1 de mayo y la lucha por las 8 horas. Es decir, Peiret estaba unido también a aquellos objetivos que pasaban por las ideas de la humanidad en aquel tiempo. Sí, sí. Sí, y hace poco leí que Horacio Tarcus, ahí, el Centro de Documentación de las Izquierdas en Argentina, sacaba un libro donde está Peiret en la portada, digamos, con estas ideas que vos señalás, de la llegada de las ideas socialistas, el socialismo utópico, de las ideas incluso de Pedro Proudhon, que Peiret traducía y enseñaba. Fue haciendo ciertos equilibrios Peiret, bueno, imagínate vos con esas ideas, convivir con el urquicismo no era fácil, pero sin embargo fue haciendo equilibrio siempre a favor de la sociedad y de nuestro pueblo. Peiret fue periodista en Buenos Aires también, fue parte de debates duros y de censuras en ese final del siglo XIX, entre 1870, 1880 y 1900, ya se impone la Argentina centralista, la Argentina conservadora, y las voces como Peiret que reclamaban federalismo y democracia, que son reclamos que siguen latiendo hasta el día de hoy, eran censuradas y era difícil trabajar, digamos. En esa época que vos señalás, 1870, 1880, 1890, la segunda parte del siglo XIX, es una etapa de fundación de colonias, fundación de pueblos también, fundación de aldeas era con las colonias, ¿no es cierto? En el caso de los pueblos, en el caso de fundaciones de poblaciones, se fundaban con un esquema de un ejido que tenía 2 cinturones, de uno de quinta y más afuera un cinturón de chacra. Es decir, que se podría decir, se encerraba el desarrollo de una población en una zona de producción de alimentos directos, cercanos, cosa que, te pido la opinión, hoy en el siglo XXI hay que volver a pensar. Claro, sí, sí, lo que hoy llamaríamos a tratar de asegurar soberanía alimentaria y autosustentabilidad, que son conceptos ecológicos clave de nuestra época y del futuro. Sí, es así, y hay que repensar esas experiencias que tuvieron sus virtudes, que tuvieron sus efectos, que tuvieron grandes momentos gloriosos. Alberto Gerchunov, gran escritor entrerriano que después nació en Ucrania y vivió acá en Entre Ríos, después se fue a Buenos Aires y escribió esta obra maestra que son Los Gauchos Judíos, que la recomendamos para los oyentes de la radio, es imperdible, incluso en la red YouTube está la película Los Gauchos Judíos, que habla de la lucha en esas colonias judías en el final del siglo XIX, principio del siglo XX en Entre Ríos, con grandes actores, una película del año 1975 que sufrió varios problemas también para poder ser vista. Entonces, hubo momentos gloriosos en el desarrollo de esas colonias agrarias, preocupados, sí, en una época de modelo agroexportador, con sus virtudes y sus limitaciones y sus contradicciones, el modelo económico de esa época en Argentina y en Entre Ríos, pero sí fue muy importante el desarrollo de la colonización agraria, con algunas cuentas pendientes como
la distribución de la tierra para los criollos, que fue un tema Claro. que José Hernández planteó, el poeta del Martín Fierro, que fue militante del federalismo acá en Entre Ríos, vivió acá en Paraná, fue militante con López Jordán, y en las instrucciones del estanciero José Hernández planteó que estaba muy bien las colonias para los gringos, para el inmigrante que llegaba, para dar una oportunidad, pero también había que generar colonias para los criollos. Y ese tema se frustró, fundar colonias para los criollos, y fue una cuenta pendiente. Historiadores de la talla de Fermín Chávez, el gran historiador entrerriano, ha vuelto sobre ese tema. Hay universidades, la Universidad de Loma de Zamora, hay universidades de la provincia de Buenos Aires que han retomado los textos de Fermín Chávez, y están estos debates dando la vuelta en ciertos sectores académicos. Y Entre Ríos, de a poquito en Argentina se vuelve a discutir el tema de la colonización agraria y esto de la soberanía alimentaria y la producción sustentable. Hace pocos días la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, en la ciudad de Gualeguaychú, en Entre Ríos, logró que el intendente le entregue tierras fiscales para empezar un proyecto de microcolonia agraria ecológica, que es, a mi entender, el ejemplo que debe seguir el proyecto Artigas para concretarse. El proyecto Artigas tiene que conquistar tierras fiscales y salir adelante con su proyecto agroecológico. En el siglo XX, digamos algo sobre, te invito, ¿no es cierto?, sobre el proceso de colonización que lo siguen los gobiernos radicales primero, ¿no es cierto?, entre el 14 y el 45, 46, también el peronismo, ¿no es cierto?, el peronismo que el gobierno del 50, entiendo, favoreció mucho con el banco, favoreció mucho la compra de tierras por las familias campesinas que eran arrendatarios, y que llegó hasta Uranga. Uranga compró hectáreas para hacer distribución de tierra, y bueno, después más cerca eso se ha ido diluyendo. Te invitaría así como para cerrar el tema y venir ahora al siglo XXI, y qué tomamos en resumen de esta experiencia histórica de cómo el Estado provincial y en la cultura de la sociedad de la provincia de Entre Ríos, la colonización es una tradición. Sí, como vos decías ahí, durante los primeros gobiernos radicales, en el primer cuarto, o casi la primera mitad del siglo XX, hasta 1943, hasta el golpe militar, tuvieron figuras como Bernardino Horn, por ejemplo, estudioso, sociólogo, que después militó con Frondizi, que volvió sobre las ideas de Peyret, de colonización agraria, y que planteó un tema, Bernardino Horn, delicado pero importante, que es la relación de la colonización agraria con la tecnología. En el caso de Horn, él apostaba a la productividad y aprovechar la revolución científico-técnica a favor de la colonización agraria. En el siglo XXI, nosotros tenemos que volver a pensar esa cuestión, la colonización agraria, la distribución de las tierras, el cooperativismo, etcétera, y la relación con la productividad y la tecnología hoy de una manera más cuidadosa. Por supuesto que hay que aprovechar los avances tecnológicos, siempre que los avances tecnológicos sean amigables con el medio ambiente y con los derechos humanos y los derechos sociales. Esto es un tema delicado, si se quiere. Digamos, la relectura de los trabajos de Horn, de Bernardino Horn, o de gente que ha pensado bien el problema de la tierra en Entre Ríos o en Argentina, debe incorporar estas cuestiones. Esto ya se está haciendo, hay una discusión sobre la sustentabilidad y la autosustentabilidad que está interesantemente instalada, digamos, en distintos movimientos sociales en Argentina, en distintos medios. En el canal Encuentro hay una serie hermosa que se llama Autosustentabilidad, Autosustentable. Esto ya se está discutiendo. Entonces, el primer punto es discutir de vuelta la distribución de la tierra, la colonización agraria, desde un punto de vista ecológico, y encontrar el equilibrio tecnológico. Y lo segundo es la colonización agraria, me parece, en el marco de un modelo político-económico diferente a nivel nacional y provincial, porque tiene que ser un movimiento, un modelo
multiproductivo, donde lo agroecológico sea un aspecto muy importante, decisivo, pero en el marco de un régimen plural y multiproductivo. ¿Por qué digo esto? Porque si no, va a pasar lo que pasó en el siglo XX, que había algunas experiencias de colonización agraria como las que vos hablabas, pero siempre en el marco de una economía entrerriana dependiente de la economía nacional, del centralismo porteño, una economía periférica de un modelo dependiente. Teníamos modelos económicos en Argentina que dependientes del capital extranjero y de poderes de afuera, y una economía entrerriana que después de la derrota del federalismo en 1976, la derrota de López Jordán, quedó como periférica de esa economía dependiente de Argentina. Entonces, en ese marco de un Entre Ríos periférica de la periferia argentina, en el marco del capitalismo mundial, obviamente que los proyectos de colonización agraria iban a quedar muy marginales y muy pequeños, digamos, y no iban a impedir, como no impidieron, el éxodo laboral de buena parte de los entrerrianos, como pasó con otros provincianos, y muchos de ellos están escuchando la radio ahí en la provincia de Buenos Aires, muchos entrerrianos porque no daban los números en nuestra provincia, porque no alcanzaba la plata en el campo, en los pueblos, en esta economía que estamos hablando, se iban a buscar trabajo por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires o a otros lugares. Hay tantos entrerrianos y provincianos afuera como adentro de la provincia. Así es. Entonces, este es el punto, digamos. Discutir la colonización agraria hoy en el marco de equilibrios tecnológicos, de tecnologías amigables a la naturaleza, y en el marco de un modelo político-económico más justo a nivel federal, para que nadie se tenga que ir si no precisa irse, si quiere trabajar en el campo, que estén todas las oportunidades cerca dentro de ese trabajo agrario, ya sea individual, familiar o cooperativo o parte de una comunidad, de una colonia agraria. Tiene que haber escuelas agrotécnicas y universidades agrotécnicas cerca, los caminos en buen estado y todo lo que ya necesitamos como plan de desarrollo integral, digamos. Es decir, estas cuestiones, que no es novedad, que muchos sectores están discutiendo. Ahí Patria Grande, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, largó un plan San Martín, un plan de desarrollo humano para la Argentina, que es importante que los oyentes lo busquen en internet y lo lean, lo discutan, porque me parece que está bueno pensar caminos alternativos para que estos proyectos o estas iniciativas enraizadas en lo mejor de nuestro pasado, como la colonización agraria, salgan adelante y no se frustren como antes. Deberíamos hablar, te invito a decir algo, sobre las 500.000 hectáreas de tierras fiscales que tiene la provincia y que no tiene un plan. Y que también hay como una omisión en las fuerzas políticas, en los dirigentes políticos y en los dirigentes sociales también. Es lamentable, pero yo he observado que la multisectorial, que está compuesta por organizaciones sociales y políticas, las redes son de izquierda, han abandonado la idea de exigir que esas tierras fiscales sean parte de un plan de colonización. Yo te invito a decir algo sobre esa cuestión, ¿no es cierto? Que sabemos que al frente del proceso de recuperación de las formalmente del dominio público de la provincia de esas tierras está alguien del que dudamos mucho, ¿no es cierto? El fiscal Rodríguez Cisne. Expliquémoslo. Rodríguez Cisne fue el que creó aquel proyecto de ley donde se daban en concesión las tierras fiscales. Probablemente nunca supimos a quiénes iban a ser concesionadas, probablemente a los chinos. Te invito a que digas algo sobre eso, sobre las tierras fiscales, que es, ¿cómo se puede decir?, la parte material sobre la que hay que apoyar un plan político, de un plan del Estado, con la sociedad, ¿no es cierto?, con los movimientos sociales deben exigir, pienso yo, esta es mi opinión, al Estado, ¿no es cierto?, ese plan y ser la carnadura social de ese proceso. Sí, yo coincido con vos. Si el gobierno de Entre Ríos, como los gobiernos de otras provincias, quisieran de verdad honrar los ideales republicanos, democráticos y federalistas, sobre todo en Entre Ríos, el ideal federalista, ya tendrían que sentarse con los movimientos sociales, con las multisectoriales,
a pensar un plan de trabajo agroecológico equilibrado en las tierras fiscales. El gobernador Bordet debería dejar de hacer ciertos equilibrios que casi siempre favorecen a los poderes fácticos, a los poderes empresariales o a los poderes concentrados, tanto de afuera como de adentro, y sentarse a negociar con los movimientos sociales tierras fiscales para agroecología. Lo mismo otros gobiernos, como ya se está haciendo. Yo he visto ahí en la provincia de Buenos Aires algo también de colonización agraria, de pequeños proyectos que se ponen en marcha, que me parece muy importante. Están los proyectos del plan Procrear Rural, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, el plan de desarrollo humano, de la UTEP. Están ahí proyectos sociales dando vuelta, el proyecto Artigas acá, y son importantes. Digo, dirigentes políticos que gobiernan provincias como Entre Ríos y la Nación, si quieren honrar los ideales de los que hablan, república, democracia, federalismo, justicia social, no deberían perder más tiempo en ponerse a pensar un desarrollo agroecológico en las tierras fiscales en conjunto con los movimientos sociales. Y los movimientos sociales tienen el desafío de pensar federalmente. A veces los movimientos sociales también pecan de verticalidad y de esperar lo que los grandes referentes de los movimientos sociales en Buenos Aires piensan para los demás. Y que por un lado eso es muy importante, que los dirigentes de los movimientos sociales en Buenos Aires estén pensando estrategias y planes de lucha, como Juan Grabois pensó en disputar las tierras con Echeverría acá porque nadie quería disputarlas. Eso por un lado es importante, pero también es importante que los movimientos sociales provinciales piensen las realidades provinciales y las historias provinciales. Nosotros nos hemos charlado con compañeros de distintas organizaciones sociales, hemos expuesto el tema, esto que estuvimos hablando acá, de la historia de la lucha por la tierra y del uso de la tierra en Entre Ríos, de la colonización agraria, todos estos temas lo hemos charlado con compañeros de organizaciones sociales, si bien ese tema corre un poco de atrás, digamos, en las prioridades de los movimientos sociales. El tema de pelear tierras fiscales para agroecología está en las organizaciones sociales de Entre Ríos y de la Argentina, pero falta dar ese paso y ganarle a Rodríguez Cini, a los fiscales, al poder político y a los poderes instalados desde el punto de vista político, tierras fiscales para agroecología, pero siempre de un punto de vista equilibrado, porque los negociados que el poder político permitió con tierras fiscales y con las islas del Delta terminaron en la quemazón y en la destrucción de la biodiversidad que hemos visto lamentablemente en nuestro delta. Entonces, el proyecto de tierras fiscales para agroecología siempre debe mirar primero los equilibrios naturales y los equilibrios de biodiversidad. Por eso te digo, cuando uno va a releer o discutir cosas como la de Bernardino Horn y otros autores que estaban instalados en una época donde se veía el progreso técnico y productivo, digamos, como un paradigma dominante, hoy ese paradigma ya no va, hoy el paradigma es ecológico, es de biodiversidad primero, hoy el paradigma es de sustentabilidad ecológica, económica y social. Entonces, dentro de ese nuevo paradigma hay que pensar los proyectos de colonización agraria, de tierras fiscales para agroecología y de distribución federal de la tierra, ¿no? Yo por lo menos lo veo de este punto de vista. Ha sido lamentable lo que hemos visto con la quemazón de Isla y cómo el poder político queda mirando o dejándola pasar porque sabe que son sus amigos empresarios, amigos del capitalismo extractivo, los que han generado esa destrucción de biodiversidad. Y probablemente socios te agregaría. Seguramente claro. Socios, sí, por eso los gobiernos hacen silencio, y gracias a los movimientos sociales y a los movimientos ecológicos que están presionando y denunciando, se mantiene vivo el debate democrático, que es muy importante para esta sociedad, que estén vivos los debates democráticos, para que no se pierdan los derechos. Bueno, Mauricio Castaldo, dirigente docente, profesor de historia, te invito a saludar, a agregar primero, si querés agregar algo, a redondear alguna idea o concentrar en alguna idea y saludar al público, a la audiencia de La Brújula, programa de Mario Masitelli. Agradecerte el contacto, agradecerle a la radio el espacio, el programa, saludar a todos los oyentes ahí de la provincia de Buenos Aires y invitarlos a que pensemos entre todos que ciertos valores políticos, ciertos valores de la democracia deben ir más allá de los partidismos. Las simpatías partidarias ideológicas existen y van a seguir existiendo, y
son parte de la realidad de la vida política y democrática de una sociedad, pero hay ciertas cuestiones como la soberanía política, la soberanía económica, la soberanía alimentaria, el desarrollo humano, el desarrollo equilibrado desde el punto de vista económico, social, ecológico, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la memoria histórica de una sociedad que ha sufrido tanto como la sociedad argentina, dictaduras militares, violencia institucional de distintas formas, la sigue sufriendo, violencia racista, violencia machista. Digo, en este marco, que pensemos que la colonización agraria, la distribución de tierras y la agroecología no son banderas de un partido político ni banderas de una ideología, tienen que ser verdaderamente una reivindicación y una realidad el día de mañana que nos ponga orgullosos a todos los argentinos, por lo menos a la mayor parte de los argentinos, y que saber que si cumplimos con estos proyectos, que si los llevamos adelante, vamos a honrar los ideales, los grandes ideales con los que se formó la Argentina, los grandes ideales que tuvieron presente en los debates en 1810, 1815, después en los debates sobre el federalismo, en los mejores debates sobre nuestras tradiciones, como decíamos en algunos libros como los de José Hernández, las instrucciones de estanciero, el tema de la distribución de la tierra, la distribución con justicia de los derechos para todos, y sobre todo el cuidado de la tierra y del medio ambiente y la biodiversidad. Ojalá pudiéramos concretar, y hablo a los oyentes de la radio, ojalá todos en las redes sociales, en nuestro trabajo, nosotros en la tarea educativa, los docentes, los medios en las cuestiones mediáticas, no todos, pero porque algunos tienen interés, pero por lo menos todos los que podamos, difundamos estos valores y difundamos que hay ciertas ideas que le van a hacer bien al país y a la sociedad y que van más allá de las banderías políticas, y que no tenemos que caer ni en egoísmo, ni en odios personales, partidarios o ideológicos, ni en sectarismo, cuando algún grupo, algún colectivo político social lleva adelante alguna de estas ideas. Hay que aplaudir y hay que apoyar estas ideas que son necesarias para honrar esos ideales y para no repetir los errores en los que hemos caído tanto en el siglo XX como en el siglo XIX. Muy bien. Te saludo, Mauricio, y muchas gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo.